Hoy les voy a leer un pasaje de Deuteronomio capítulo 6, está un poco largo, son 25 versículos, y después vamos a platicar un poquito sobre el tema de hoy. El tema de hoy es la iglesia comienza en casa. Es que ya te puedes imaginar la iglesia comienza en casa. Estamos hablando del tema Seamos Iglesia. Y todas estas, la 16ª semana que hablamos sobre este tema, todas las semanas han sido para poder entender por qué nos reunimos. No nada más el domingo, que nos reunimos esta semana, por qué nos llamamos una familia, por qué te has comprometido. Creo que a cada uno de ustedes se nos ha preguntado de manera muy directa y de otra manera no tan directa, si este es el lugar donde tú vas a considerar que es tu familia, para que te penses. Hay gente que le gusta ir a diferentes iglesias, conocer cosas diferentes, es muy bueno, pero nunca se comprometen en un cuerpo local. Y creo que la Biblia nos enseña que tenemos que hacerlo. Como siempre les he dicho, cuando digo los dones, tienes dones y talentos especiales que alguien necesita, otro más necesita. Y la única manera de ponerlo en práctica no solamente está haciendo cosas altruistas afuera, es en la iglesia. Los dones que Dios dio son para ponerlos en práctica en la iglesia, se dice que es para edificación de la iglesia. La iglesia, claro que no somos solo aquí, somos también afuera, pero otra vez, ¿dónde está tu compromiso para poner tus dones al servicio? Por eso estamos hablando de eso. ¿Qué dijimos en un principio? ¿Cuál es el origen de la iglesia? El origen de la iglesia es desde la eternidad. Desde que Dios creó al hombre, generó una relación con él en la iglesia. Donde tú vienes al jardín y yo vengo al jardín y nos ponemos de acuerdo. Esta primera parte tal vez iba a estar ahí, pero ya después ya, perdón. Dios creó la iglesia desde el... No se le llamó iglesia hasta muchos años después, hace pocos años, pero esa idea del encuentro de Dios y su creación, el jardín del Edén, es el concepto que tenemos de venir aquí con él desde la eternidad. La iglesia se originó, no es un concepto nuevo. El propósito de la iglesia es mostrar amor. Dios nos muestra su amor, nosotros demostramos amor a él, y a la medida en que el mundo se fue extendiendo y la congregación de la iglesia se iba uniendo más, demostrarse amor entre ellos, cuando eran hermanos, y cuando vino el pecado, el propósito de la iglesia es mostrarles el amor de Dios a aquellos que también estaban caídos en pecado. El fundamento de la iglesia siempre ha sido y siempre será Jesucristo. No hay otro. Él es el principio y Él es el fin. Él es el qué y Él es el para qué. Él es la razón de ser de nuestra vida de la iglesia. El llamado a la iglesia, ¿para qué Dios nos ha llamado a la iglesia? Primero, ese llamado es una santificación. Él nos tomó y nos santificó, santificar es apartar para lo especial. Él nos tomó y nos apartó para sí mismo. La persona del Padre, Él nos eligió, nos llamó y nos apartó para Él. Hemos sido llamados para ser suyos. Y lo expresa a Él diciendo, tú eres mi hijo. Él nos llamó para ser sus hijos. Y eso es lo que hace el Padre. ¿Cómo el Hijo participa en eso? El Hijo redimió nuestra vida, compró nuestra vida con su sangre en la cruz del Calvario. Así es que la presencia que no podíamos tener delante de Dios por nuestro pecado, Cristo vino a quitarla. Dios nos llama, nos santifica, a través de Cristo nos santifica para que podamos estar delante de Él. Y no nada más eso, a través del Espíritu Santo, Él nos sella, Él nos pone una marca para que sepamos, yo soy hijo de Dios. Y no hay nada que me pueda separar de Él. Yo pertenezco a Dios. Y ese sello también nos garantiza las promesas que Él ya ha prometido para que podamos vivir desde aquí hasta que estemos con Él disfrutando plenamente del cielo. Ya estamos viviendo el cielo, por eso nuestro lema es nuestra visión es del cielo y la tierra. Ya estamos viviendo el cielo desde aquí, con algunas cosas veladas, algunas dificultades, pero la eternidad que tenemos nadie nos la quita. Y el mismo Satanás no lo puede quitar. Porque eso ya lo pagó Cristo para nosotros. Así es que debemos aprender a vivir del cielo desde ya. Ahorita verdaderamente en este cuerpo que todavía es afectado por el pecado, algún día gloria con Él, libres totalmente de pecado. Así es que, ¿cómo vivimos nosotros este llamado que Dios nos ha hecho, esta redención,
aseguranza que nos da, lo vivimos en fe y arrepentimiento, creyendo en Él y pidiendo perdón cuando fallamos, constantemente es razón de ser porque vivimos en un pecado todavía, obedeciéndole en humildad, hablamos de eso, amando y perdonando a otros, teniendo un servicio fiel a Dios mientras servimos a los demás, dependiendo de la Escritura para alimentarnos y de nuestra oración para comunicarnos con Dios. Y eso es lo que hablábamos, es que todo eso, el saber todo eso y el empezar a vivir todo esto, nos deja listos para empezar la carrera de la vida. Que no se trata de quién llega primero, sino que todos como iglesia podamos llegar juntos al final. Eso es un camino hacia la madurez. Estamos madurando, pareciéndonos más al carácter de Jesús. Y para eso Dios ha dado un ministerio a la iglesia. Y el ministerio de la iglesia es predicar a Jesús, para traer a aquellos que están en tinieblas a su luz admirable, lo hicimos en Pedro. Y también hablamos la semana pasada de que todo esto es todavía gracia, obra del Espíritu Santo. Es algo que ni siquiera nosotros tenemos que, es responsabilidad nuestra, tenemos que hacerlo porque Dios nos lo demanda y nos da la habilidad para hacerlo, nos da los dones, pero es obra del Espíritu Santo que lo hace en nosotros. Fíjate entonces, todo lo que hace Dios y nos lo regala y Él lo hace a través de nosotros. Por eso decíamos la semana pasada y qué impresionante poder entender y saber que dentro de este cuerpo tan pecador, tan tendencioso a cometer pecado, vive el Espíritu Santo que ha redimido mi espíritu y que algún día va a tener que destruir este cuerpo para transformarlo en uno semejante al de Él. Pero no todas las personas que están afuera tienen el privilegio de tener el Espíritu Santo en ellos. Y nosotros sí. Por eso es que hoy vamos a hablar de esto. Y de alguna manera este pasaje resume todo lo que hemos hablado para poderlos llevar. Porque tal vez alguien se está preguntando, bueno, sí entiendo todo esto, trato de entenderlo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo practico? Es parte de lo que vamos a hablar hoy. No te voy a dar así como que haz esto, pero te voy a dar la idea general en dónde empiezas para poder hacerlo. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 25. Si tienes tu Biblia, por favor, abre tu Biblia. Estos son los mandamientos y preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Ubíquense un poquito. Deuteronomio, Moisés está a punto de morir, está entregando la batuta a Josué y le está diciendo al pueblo, ya vas a pasar a la tierra prometida, Dios no me dejó pasar a mí, pero te repito, Moisés al principio cuando salió de Egipto, y lo voy a decir más adelante otra vez, ya les había dado los 10 mandamientos que Dios les dio. Pero toda esa generación que recibió los 10 mandamientos se había muerto. Ahora estaba una nueva generación. Solamente quedaban Josué y Caleb, y Moisés, de toda la generación. Ahora era una generación nueva. Entonces Dios toma otra vez los mandamientos y le vuelve a decir al pueblo, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra de ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste.
con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No niegues a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te ha dado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor les juró a tus antepasados. El Señor arrojará todos los enemigos que encuentres en tu camino, tal como te lo prometió. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? Le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia, y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos, para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida, y así ha sido hasta hoy. Si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos los ha ordenado, entonces seremos justos. Esto es palabra de Dios. Señor, háblanos hoy, por favor, a nuestra mente, al corazón. Trata con cada uno de nosotros y permítenos, Señor, recordar quién eres tú, recordar lo que tú nos has ordenado y tener la disposición para vivirlo y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente cuando imaginas el futuro de tus hijos? No importa qué edad tengan tus hijos, de hoy en adelante, cuando tú imaginas el futuro para ellos, ¿cómo los visualizas en los próximos años? ¿Qué es lo que ves? Es cierto que las cosas han cambiado, que las culturas han cambiado, que las situaciones han cambiado, pero el hombre sigue siendo igual. Lo que basa, y no tendría temor en equivocarme, tal vez lo que pensaríamos algunos de nosotros sería que tenga una buena casa, que tenga una buena esposa, que tenga dinero suficiente para que no batalle, que tenga un buen trabajo, que sea una persona de bien, que influencie sobre otras personas. Es decir, en términos generales pensamos en poder, en bienestar, en felicidad, en riqueza, tal vez. Y por eso es que a veces, sobre todo desde los niños más chicos, estamos dispuestos a invertir grandes cantidades de dinero, ya lo habíamos mencionado, en su educación. Y aunque los hijos van creciendo, te amarras tú un poquito para darles a ellos algo que les pueda ayudar a salir adelante. Y nos enfocamos mucho en esas cosas. El ser humano vive normalmente pensando en el futuro. Pensamos en el futuro, en lo que viene adelante. Nos preocupamos por lo que viene adelante. Aprendemos muy rápido a veces. Para algunas personas es fácil olvidar lo que quedó atrás. En algunos quedan heridas y a veces nos quedamos como el síndrome del elefante. ¿Saben cuál es ese síndrome del elefante? Dicen que a los elefantes les ponen una grillete en el pie apretado que les marca con una estaca. Y él siempre está tratando de moverse y no puede, y no puede, y no puede. Después de cierto tiempo, donde el animal está así, el que lo cuida puede quitar la estaca, ¿sí? Y el animal no se va a mover de ahí porque siente el grillete. Ya puede moverse, ya no está amarrado a la tierra, pero él está todavía amarrado a donde está, emocionalmente. A veces nos pasa eso, nos quedamos amarrados a algunas cosas. Algunos batallan para sacarlo, otros lo pueden desechar, pero sea lo que sea, ese pasado te afecta para el futuro, o si lo desechas estás preocupado por el futuro. Es algo que tenemos de forma natural.
Y la idea de hoy es poder pensar para nosotros mismos en dónde descansa nuestro corazón de hoy hacia adelante. ¿En dónde vas a enseñar a tus hijos a que descanse su corazón para su futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder ayudarlos en ese sentido? El cuidado de Dios para su pueblo se manifiesta en este pasaje de Deuteronomio 6. ¿En dónde estaría el corazón de Israel si Dios no les hubiera dicho esto? ¿O en dónde estaba el corazón de Israel después de haber escuchado esto para esas futuras generaciones? ¿En qué estaban enfocados ahora ellos? Y dependiendo en dónde esté ese corazón cimentado y en dónde esté bien parado para ver el futuro, de eso va a depender el desarrollo de su vida y de lo que vamos a hacer o de nuestra vida. Esta tarea de poder enseñarnos a cimentarnos en Cristo para el futuro es una tarea que se desarrolla principalmente en la casa. Todo se genera ahí. Los psicólogos dicen, si alguien aquí, algún psicólogo me puede corregir si me equivoco, pero los psicólogos dicen que quien pone el sexo en el niño o en la niña, y no estoy hablando de al fecundarlo, sino al desarrollarse, quien lo hace que sea hombrecito o lo hace que sea mujercita, es básicamente el papá, la presencia del papá en esa relación familiar. La educación, los niños lo aprenden en casa. El niño en la escuela va a ser rebelde o va a ser obediente, depende de lo que esté viviendo en casa. Esa persona va a poder ser de provecho y de bien para la sociedad, depende de lo que haya recibido en casa. Todo empieza en nuestra casa. Si hemos cometido errores, lamentablemente, ahora tenemos que entonces tratar de corregir. Siempre hay tiempo para poder hacerlo. Así es que Dios ha determinado un plan para el bienestar de su pueblo, un plan para el bienestar de su familia, para nuestro bienestar. ¿Sí? Y aquí es lo que vamos a estar viendo. ¿Cuál es el contexto un poquito de lo que estábamos hablando? Ya mencioné algunas cosas, pero voy a mencionar otras. El pueblo de Israel se encuentra en las llanuras de Moab. Estaban a poco tiempo de empezar la conquista de la tierra prometida. En Deuteronomio se conoce principalmente porque el pueblo de Dios se compromete a ser fiel con Dios. Ellos hacen una promesa y dicen, vamos a servir al Señor nuestro Dios. Moisés está por morir y está dándoles este discurso como despedida. Dios quiere que el pueblo vaya a la conquista de la tierra prometida conociendo lo que Dios ha hecho por ellos. Repito, este pueblo no había experimentado todos los milagros que Dios había hecho, solamente lo habían escuchado, pero aunque fuera de esa manera, Dios quiere que ellos lo conocían y por eso Dios le estaba diciendo, repíteles al pueblo estas cosas, lo que Él ha hecho por ellos y lo que Él esperaba de su pueblo. A través de esto te digo lo que he hecho por ti y lo que espero de ti también. Moisés estaba mostrando, por así decirlo, un ideal de nación. Nosotros vamos a ser esta nación y es una nación ideal. Un gobierno bajo Dios, un pueblo que reconoce a Dios y que vive para Él, un pueblo que vive en el lugar que Dios destinó para ellos, un pueblo que es un ejemplo para las demás naciones. Eso es lo que Dios quería de su pueblo. El pueblo está escuchando estas palabras. Y repito, es el pueblo que había nacido en el transcurso de la peregrinación de esos 40 años y solamente Josué y Caleb estaban vivos. En el capítulo 5, antes de este capítulo 6, Moisés vuelve a dar los mandamientos que ya les habían sido dados a ellos en el Éxodo. Estos mandamientos, alguien pensaría, ¿por qué Dios nos dice que apenas vamos a pasar a poseer la tierra prometida, un lugar hermoso donde hay leche y miel, fluye la leche y miel? Y como Él ha dicho, hay ciudades que voy a llegar a una casa que ya está construida para mí. No la tengo que construir. Voy a llegar a tener un viñedo que ya plantaron para mí. Ni siquiera lo voy a plantar. Ya van a estar las vides o los olivos listos para que yo solamente me los coma. Voy a llegar a mi casa amueblada porque va a estar amueblada. O sea, Dios va a sacar a los que están ahí y me lo va a dejar a mí. Pero ¿por qué si me va a dar todo eso, pone sobre mí la carga de estos mandamientos? No hagas esto. No hagas esto, no hagas esto. Y pareciera que algunos lo pudieran ver como que estos mandamientos son carga,
Cuando hablamos sobre los 10 mandamientos el año pasado, creo que fue el año pasado o el antepasado, decíamos que los 10 mandamientos no son una carga, son un regalo de Dios para poder ayudarnos a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Siempre, ahora que los que vinimos de fuera de Estados Unidos para acá, y los que llegaron en algún tiempo, te encuentras con que tienes que aprender reglas nuevas, tienes que aprender leyes nuevas, tienes que acostumbrarte a cumplir lineamientos diferentes a los que estabas acostumbrado. Y el hombre por naturaleza se revela a eso. Normalmente no nos gustan las reglas, normalmente no nos gustan los nos, no nos gusta que nos pongan esos límites, queremos llegar a tener una libertad completa. Hay un dicho en México, y me imagino que en sus países también debe ser algo similar, que no es un buen dicho, pero lo usan mucho: las reglas se hicieron para romperse. ¿Sí? Y eso muestra rebeldía, solamente es, tú puedes hacerlo, o sea, tú disfruta lo que tú tengas que hacer, total, las reglas hay que romperlas. Y bueno, es malo, pero demuestra el carácter del ser humano, demuestra nuestro corazón. Algunas personas tratando de ayudar en cómo enseñar a sus hijos sin ser tan legalistas o tan duros, porque dicen que tanto no al niño le puede afectar emocional y psicológicamente, han hecho algo que le llaman crianza positiva. No sé si les ha tocado escuchar de eso. Y es enseñar al niño de manera diferente. No le digas al niño, no te subas a la cama a brincar. Dile, ¿por qué no jugamos mejor en el suelo? No le digas al niño, cállate, guarda silencio. ¿Por qué no le dices, ¿por qué no jugamos a ver quién gana a estar calladito más tiempo? O sea, tratas de cambiárselo de una manera en que el niño no sienta que le estás diciendo un no. No digo que sea malo, puede ser positivo si lo sabes aplicar, pero de una manera o no, el niño tiene que aprender cuando hay un no. ¿Sabes? De hecho, aunque no lo meditan, lógicamente lo practican. Porque, por ejemplo, cuando tú le quieres dar la papilla y el niño dice no sabe qué significa todo lo que implica esta crianza positiva de que no diga no. Él solamente dice no quiero bañarme, y no quiero, y patalea, y no quiero ir a dormirme, y no quiero, y él entiende lo que es un no. Pero los papás tratamos de hacerle, bueno, voy a tratar de no afectarlo psicológicamente y se lo voy a adorar, pero él te está manipulando diciéndote no, pero tú tratas de enseñárselo diferente. Eso es algo que traemos innato. Es la rebeldía que traemos por naturaleza. Y por eso es que los niños y los adultos tenemos que aprender lo que significa no. Y no te va a afectar psicológicamente. En realidad Dios está cuidando nuestra rebeldía. Está actuando contra nuestra rebeldía. Entonces los mandamientos de Dios, los mandamientos que Dios nos da, aunque vienen o implican esos nos, son para nuestra vida. No son para afectarnos emocionalmente, no son para aplastarnos, no son para minimizarnos, son en realidad para ayudarnos a vivir, para bendecirnos, para vivir. Pareciera que para algunos es una carga muy pesada, pero en realidad te está quitando un gran peso de encima, porque te ayuda a que podamos vivir en comunión. A veces como padres o como abuelos o como tíos nos hemos equivocado en transmitir el fundamento del no. Porque a veces decimos, no hagas esto, ¿por qué no? Porque soy tu padre. Y eso es lo malo, lo hemos aplicado de una mala forma, cuando deberíamos enseñarlos. Cuando le dices al niño, no entres a la cocina porque estoy cocinando, no es porque no quieres que el niño no esté ahí, es porque estás protegiendo su vida. No te subas a ese árbol porque te vas a caer. No estás queriendo que el niño no se divierta y oprimirlo, estás cuidando su vida. Entonces, atrás de todos estos nos que Dios nos da, hay vida. No hay opresión, no hay cerrazón de parte de Dios. En estos pasajes que leímos, hay varios mandamientos que puedes ver. Déjame te menciono algunos de ellos. Versículo 1.
practica los mandamientos. Ese ya es un mandamiento. Practicar los mandamientos es un mandamiento para cumplir los mandamientos. Obedece en el versículo 2. Presta atención y escucha en el versículo 4. Ama al Señor, eso lo dice como un mandamiento. Versículo 6, graba en tu corazón estas palabras. Versículo 7, transmítelas a tus hijos. Versículo 12, no te olvides del Señor, es un mandamiento. Versículo 13, teme al Señor, sirve al Señor, jura en su nombre. Versículo 14, no sigas a otros dioses. Versículo 16, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Versículo 17, cumple todo esto. Versículo 18, haz lo bueno, haz lo recto. Y como decía, alguien puede decir, híjole, pues es que esto es como una carga que me están poniendo por todo lo que tengo que hacer. Pero tenemos que ver otra vez el fundamento. ¿Qué dicen algunos versículos además de esto? Por ejemplo, el versículo 2, que te dice, obedece a Dios, también termina diciendo, para que disfrutes de larga vida. Hay una razón por la que Dios te está dando ese mandamiento. En el versículo 3, la razón es, te irá bien y serás un pueblo numeroso. Haz lo que te digo porque esto va a suceder. Versículo 18, para que te vaya bien y tomes posesión de la tierra que te voy a dar. Versículo 24, para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Los mandamientos de Dios son vida. Son para nuestra vida. Por eso el énfasis, hay que obedecer, y no estamos siendo legalistas. La salvación es solamente por Jesucristo, por la obra que Él hizo, por su sacrificio, y tenemos vida eterna asegurada por su resurrección, pero tenemos sus mandamientos para que podamos vivir como Él quiere que vivamos, una larga vida aquí en la tierra para reflejar quién es Él hasta que nos mande llamar delante de su presencia. El propósito del mandamiento entonces no es para cargar, una carga que no podemos llevar. El propósito del mandamiento es para darnos vida. El Señor ama a su pueblo y quiere la vida para su pueblo, y estos mandamientos nos ayudan para vivirlo. Al obedecer los mandamientos, al tener en cuenta lo que Dios dice y por qué lo dice, eso es lo que podemos traducir como creer en la palabra de Dios por la promesa que Dios da. Creer en la palabra de Dios por la promesa que Dios da. Creer en Dios porque Él promete esas cosas. Creo en Dios porque Él las promete, porque estoy diciendo, mira quién es el que lo promete. No es cualquier persona. No soy yo diciéndote, mañana voy a estar contigo a las 5 y voy a llegar a las 6. Y por cualquier razón, no porque quiera, sino porque no pude. Dios te dice, yo te voy a dar vida, y Él te da vida. ¿Me estoy explicando? La base de la promesa, de cualquier promesa, no es pesada, la base no es suficiente por decir la promesa. La base de esa promesa, la fuerza de la promesa viene de quien da la promesa. Voy a corregirlo, ¿sí? La fuerza de la promesa no es lo que tú prometes que vas a hacer. La fuerza de la promesa es quién da la promesa. Si una persona necia, que tú sabes que es necio, que es mentiroso, que tiende a engañar, te dice, sí, yo te voy a pagar, ¿qué piensas tú? Él está diciendo que lo va a hacer, pero la persona, quien está atrás de la promesa, no me lo garantiza. Bueno, con Dios es diferente. Dios te dice, obedéceme, yo te voy a dar vida. Y tú puedes decir, así va a ser. Porque la promesa la está dando Dios mismo, quien no miente, quien no puede cambiar. Y sabes, esas promesas de Dios, estos mandamientos de Dios y esas promesas de Dios muestran lo que es el Evangelio. Podemos ver en las promesas, en los mandamientos de Dios, podemos ver el Evangelio. El Evangelio, en pocas palabras, es la obra de Dios que ha hecho por nosotros para salvarnos a través de Jesucristo. No es lo que yo haga, ni lo que yo pueda hacer, es lo que Él ha hecho para salvarme a mí. Eso es el Evangelio, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Y aquí en Deuteronomio podemos ver algo de esto. Vemos que Dios está hablando de su pacto. Yo dije que lo iba a hacer, te lo dije a tus padres y lo voy a cumplir contigo. ¿Sí? Eso ya es parte del Evangelio. En 5 ocasiones en este capítulo nos recuerda que Dios había hecho una promesa con los padres de ellos.
En 5 ocasiones le está diciendo, se lo dije a tu papá, se lo dije a tu papá, se lo dije a tu papá. Y eso es, lo voy a hacer contigo. Dios no olvida sus promesas. Él está obrando de manera fiel y Él va a cumplir sus promesas y va a llevar a este pueblo al lugar donde Él les ha prometido que los va a llevar. Fíjate lo que dice el versículo 10. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Estamos hablando de 40 años en el desierto, 400 años de cautiverio, más un poquito más de Abraham a Jacob. Estamos hablando de unos 500 a 600 años de que Dios le dijo a Abraham, esa tierra va a ser tuya. Y Dios está cumpliendo su promesa. Con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste, con viñas y olivares que no plantaste, cuando comas de ellas y te sacies. Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Moisés le está diciendo, Dios hará todo lo que ha prometido. Dios es un Dios activo, no es un Dios pasivo. Aunque ha estado en silencio por algún tiempo por tu pecado, ahora te está diciendo, voy a cumplir lo que te prometí. El pueblo no hizo nada para que Dios lo sacara de Egipto. Quejarse tal vez, llorar. El pueblo no hizo nada para que Dios lo sacara. Ellos no lucharon contra Faraón. Ellos no esparcieron el polvo para que se convirtiera en piojos. O ellos no hicieron nada. Ellos solamente miraron el poder de Dios. Todo lo que Dios hizo. Salir de Egipto no fue por su fuerza, no fue una estrategia del pueblo, fue un plan de Dios, fue una acción total de Dios. Eso es evangelio, Dios haciendo la salvación por su pueblo. Ponen en el pueblo, pon tu nombre. En los milagros que Él hizo, pon el sacrificio y la resurrección de Jesús. Cuando decimos Dios obró por su pueblo, imagina a Jesús entrando a Jerusalén para morir por ti y saliendo de la tumba para volver al cielo e interceder por ti y un día venir por ti otra vez. Eso es el evangelio. Es una buena noticia. No depende de nuestro desempeño, no depende de nuestra habilidad, no depende de nuestro poder, depende de su poder, de su fidelidad, de su obra. Versículo 19, el Señor arrojará a todos los enemigos que encuentres en tu camino, tal como te lo prometió. Todo lo que Dios ha mandado al pueblo era para vida, no va a haber nadie que te haga frente. Para nosotros es Cristo diciéndonos, yo voy a quitar de delante de ti el pecado que te condena. Y puedes entrar directamente a donde está Dios, porque ya no hay nada que te limite, yo ya quité ese pecado. Es cierto que vivimos en esta humanidad, como decía el apóstol Pablo, y caemos, pero ya no hay pecado de condenación para nosotros, porque Él lo quitó totalmente, ese pecado de condenación. La consecuencia de la condenación la quitó, aunque estamos todavía aprendiendo a vivir en esa libertad que tenemos. La manera en la que interactuamos entonces con estos mandamientos de Dios es en base a la vida que Él ya nos dio. Otra vez, no estamos viviendo los mandamientos para poder alcanzar la vida que Dios promete. Estamos viviendo los mandamientos para disfrutar la vida que ya nos dio. Él le dijo al pueblo, cruza, llega a la tierra, es tuya. La vas a conquistar no porque tengas que obtenerla, la vas a conquistar porque yo ya te la di y yo voy a quitar a toda esa gente delante de ti. Qué milagros más fuertes de pasar el Jordán, pasear como en la plaza 7 veces alrededor de una ciudad, dar un grito de júbilo de Dios y esos muros impresionantes se caen. Cuando Dios les decía vayan a luchar, Dios estaba con ellos. Y en algunas ocasiones, algún día tocaremos algún sermón de esos, el pueblo solamente fue y se paró en el valle para ver cómo sus enemigos se mataban entre ellos, porque Dios les había dado la victoria. Ese es el Dios que nos ha dicho, tu vida está arreglada porque yo ya la arreglé. Disfrútala. Para que la disfrutes, aquí están estos mandamientos. Cúmplelos y vas a vivir bien. Todo este preámbulo es para poder llegar al punto de, entonces, la iglesia comienza
en casa, porque es donde vamos a enseñar esos mandamientos. Los niños no lo van a aprender solamente en la escuela dominical. Diego y Sophie no van a aprender solamente de Dios ahí, porque tienen que llegar a verlo en casa. Porque si los niños se les enseña algo y se les dice algo, pero en casa ven algo diferente, eso es lo que les va a afectar. Eso es lo que les va a desarrollar su carácter. La escuela, la iglesia, el trabajo, las diversiones deben ser optimizadores del desarrollo de nuestra vida. Pero lo firme está en casa. Ahí es donde se tiene que dar. Versículo número 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa, en los portones de tus ciudades. La tarea no era, repito, voy a volver un poquito atrás, la tarea no era ganarse la tierra prometida. La tarea no era impresionar a Dios para poder ganar su favor. Dios no quería fabricar robots creyentes que nada más vivieran como Él dice. La intención era inculcar en el corazón de los hijos de su pueblo y de los hijos de su pueblo cómo Dios los ama, cuánto Dios los ama, para que ellos respondieran en consecuencia a eso, para que ellos pudieran amar a Dios también como Él los había amado. Es decir, la idea era moldear en sus hijos, cuando Dios les dice estas palabras, moldea en ellos, como un molde empieza a moverlos y moldea en ellos el Evangelio. Que todos lo han recibido por gracia, que son agradecidos, les vas a moldear quién se los ha dado y por eso van a creer en mí y van a vivir para mí. Ese es el trabajo de los evangelios. No se limita a un estudio bíblico, no se limita a un servicio de adoración, no se limita a una lectura de la Escritura. Según podemos ver en estos libros, Levítico, Números, Deuteronomio, el pueblo tenía que modelar en sí mismos y en sus hijos los mandatos de Dios. Ustedes tienen que ser este tipo de pueblo que Dios quiere que sea, porque es lo que los va a hacer diferentes a los demás y porque así Dios los va a bendecir. Por eso Dios era tan estricto. Y cuando uno del pueblo pecaba, afectaba a todo el pueblo. Eso es algo que nosotros pareciera que no lo experimentamos, pero a veces no lo vemos. Y cuando alguien de la familia está mal, a veces toda la familia está sufriendo. En cada área de nuestras vidas, en cada actividad cotidiana que hacemos, dice por ahí al levantarte y al acostarte, es decir, todo el tiempo tienes que estar rodeado, empapado, enfocado en que eres un hijo de Dios que cumple lo que Dios manda. Y eso es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Mijito, no porque vayas allá con tus amiguitos puede ser diferente. Porque tú aquí eres un hijo de Dios y allá eres un hijo de Dios. No porque vayas y ves que otros hacen otras cosas, tú vas a hacer lo mismo. Porque tú eres diferente. Tú eres un hijo de Dios y allá eres un hijo de Dios. Nosotros tenemos que aplicar lo mismo. En el trabajo no debemos ser diferentes que en la casa. En la calle no debemos ser diferentes del trabajo. La palabra de Dios, los mandamientos que Dios nos da, nos han sido dados para poder otra vez moldear y determinar quiénes somos. La palabra de Dios determina el fundamento que va a tener cada hogar y cada persona que vive ahí para poder desarrollar su vida. Por eso es tan importante estar hablando de esto. Versículo 20, ya voy a terminar. En el futuro,
Cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandamientos y preceptos y normas que el Señor nuestro Dios te mandó, cuando tu hijo te diga, papá, ¿por qué vamos a la iglesia? Papá, ¿por qué tengo que hacer esto que Dios dice en la Biblia? ¿Por qué tengo que obedecer la Biblia? Les vas a responder algo como esto es en su contexto, tú tienes que hablarlo en tu contexto. En Egipto, nosotros éramos esclavos de Faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, de Faraón y de toda su familia. Nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que nuestros antepasados habían jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos. Le vas a decir a tu niño, mijito, antes nosotros vivíamos alejados de Dios y éramos esclavos del pecado. Y a lo mejor ante los hombres éramos buenas personas, pero no hacíamos nada para la gloria de Dios. Vivíamos para nosotros mismos. Pero sabes, Dios, con su gran poder, a través de lo que hizo en la cruz del Calvario, nos liberó de la esclavitud del pecado y nos ha dado la libertad para vivir para Él. Si quieres utilizar las palabras que Moisés expresó, Dios con gran despliegue de poder y con terribles prodigios, Dios mostró su gran poder en la cruz del Calvario y mostró unos temibles prodigios al levantarse de la tumba para asegurarnos que lo que Él nos prometía es cierto. Es por eso que el Señor nos mandó que le obedeciéramos y que obedeciéramos lo que Él dice, para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Si obedecemos fielmente todos sus mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Si por alguna manera llegamos a preguntarnos qué significan los mandamientos, implica no solo decir qué hacer. Cuando le vas a enseñar a tus hijos los mandamientos de Dios, no le vas a decir solamente al niño qué hacer, sino, como dijimos al principio, es entender por qué Dios nos ha dado esos mandamientos, poder conocer el Evangelio a través de sus mandamientos. Y repito, que es el Evangelio que Dios nos lo ha dado sin que nosotros lo merezcamos, y lo ha hecho por nosotros. En cierta manera, en nuestra época, hay muchos cristianos que se han limitado a ser cristianos nominales, creyentes por membresía en una iglesia en donde, bueno, pues yo voy y estoy y es suficiente, pero no se comprometen a obedecer a Dios. Y eso se repite generación tras generación, y tú puedes ver a los hijos haciendo lo mismo que los padres. Es decir, en nuestra época ya no hay una enseñanza fiel de la palabra de Dios en casa, que es donde empieza el desarrollo de la vida, donde empieza el desarrollo de la iglesia. Así es que de alguna manera hay una urgencia para volver a tomar eso. Y tal vez tú pudieras decir, pues mis hijos ya se fueron de casa, ya no están, pero tal vez tenemos que volver a empezar. Tal vez tenemos que volver a empezar con nosotros mismos, a buscar a Dios en casa. Y a cada persona que venga a casa tener que decirle algo y hablarle algo y enseñarle algo. Y cuando nuestros hijos vengan a casa, poderles decir, si algún día fallé porque no te lo enseñé, déjame hacerlo hoy. Tal vez sea demasiado tarde y tú digas, me va a dar un portazo en la cara. Tú no sabes lo que el Espíritu Santo puede estar haciendo en ellos. Y si tienes niños chiquitos, es tiempo de empezar. Es tiempo hay una urgencia a un llamado nuevo a comunicar el Evangelio desde el hogar. Porque todo lo que está afuera está influenciando. La televisión se ha metido a nuestros hogares y ha cambiado la Biblia por la televisión. Y ahora es más fácil estar viendo esa cajita llena de mentiras, llena de pecado, y embobarnos más en eso que en la grandeza y magnitud y gloria de nuestro Dios. Hay un urgente llamado para que podamos cambiar.
La iglesia comienza en casa, es ahí donde se aprende a amar a la iglesia, es donde se aprende a cuidar unos de otros, es ahí donde se aprende a orar y buscar al Señor y encontrar respuesta a través de su palabra. En casa, donde nos animamos a confiar en el Señor una y otra vez. Tal vez porque estamos solos, tal vez porque hay más intimidad con Él, tal vez porque no me da vergüenza que otros me vean como oro, como hago. Pueden ser varias razones, pero la realidad es que lo primero que Dios hizo cuando el pueblo de Dios andaba vagando por el desierto fue decirles: enséñales a tus hijos esto, en tu casa, no en la sinagoga, ahí se los van a enseñar también, pero tú enséñales esto. Espero estarme explicando con todo esto. Así es que vuelvo a la pregunta que te hice al principio: ¿cómo ves a tu familia en el futuro? ¿Cómo ves a tu familia en el futuro? ¿Cómo te ves tú en el futuro? Puede que no veas nada, puede que tengas muchos sueños alejados de Dios, o puede que empiece a vislumbrarse una visión de poder ver a Dios en tu futuro. Repito, todo eso, toda esa imagen es posible y va a ser realidad en la medida en la que conozcas la palabra de Dios y obedezcas la palabra de Dios. Te dije, no te voy a dar una serie de cosas para hacer. Solamente hay una cosa para hacer. Cree. Cree en aquel que te dio la vida. Cree en aquel que te dio este libro para que te alimentes día a día. ¿Cómo expresas el creer? Leyéndolo, conociéndolo y diciéndolo: el Señor me dice que haga esto y eso es lo que voy a hacer, obedeciéndolo a Él. Y empiezas a practicarlo para que los que están a tu alrededor lo vean. Y después de que lo vean en ti, vas a tener autoridad para poder decirlos: hazlo tú también. A veces cometemos el error de decir: Dios dice esto, ve y hazlo porque Dios dice esto. Y con toda libertad la persona te puede decir: ¿y tú? Cuando tú lo hagas, yo lo hago. No es justificación. Digo, él se estaría equivocando también, porque si Dios lo dice, él también tiene que hacerlo. Pero nuestras palabras a veces no tienen esa fuerza. Si es un momento de Dios, si el Espíritu lo va a convencer a él, a lo mejor lo va a hacer y te va a poner ejemplo a ti. Gloria a Dios por cuando Dios obra de esa manera. Pero, bueno, hay varias formas en que lo puede hacer. Lo ideal es que cuando tú le digas a alguien: hay que hacer esto, es porque tú ya lo estás haciendo primero. Creo que eso es algo que todos conocemos, poner el ejemplo, ¿verdad? La iglesia, La Viña, este pueblo local que estamos formando aquí en Orlando, no se inicia en este lugar. Se inició en la casa de cada uno de ustedes cuando Dios los eligió para que vinieran a Él, y se sigue desarrollando en la casa de cada uno de ustedes. Aquí nos venimos a reunir, a convivir, a platicar, a juntos adorar con Dios, a compartirnos testimonios, necesidades de oración, a apoyarnos unos a otros, pero vas a volver allá a tu casa donde se tiene que desarrollar. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Otra vez, no hay una serie de cosas. Primero cree. Ven a buscar a Dios, a su palabra, y vas a ver cómo Él lo va a empezar a hacer. Terminaba aquí escribiendo: es muy urgente para nuestros días que te quedes en casa. Hoy es indispensable que la gente se quede en casa para que no se vaya a contaminar con la pandemia, y que tengas todos esos protocolos de limpieza y de higiene necesarios para poder salir o cuando llegas a tu casa. Aún más urgente todavía que esos protocolos de sanidad es que nuestra familia ame el Evangelio, nuestra familia conozca el Evangelio, que nuestra familia viva el Evangelio. Eso sí es urgente. Tal vez llegue el coronavirus y lo pases, tal vez llegue el coronavirus y te mueras, pero lo importante es que si eso sucede, ¿en dónde vas a estar eternamente y para siempre? ¿En dónde van a estar nuestros hijos eternamente y para siempre? Más que el futuro próximo, es ver el futuro final.
¿Estoy revelándoles a mis hijos el Evangelio para que Dios complete su obra en ellos? No va a depender de mí, va a depender de Dios, eso ya lo sabemos, pero Él nos ha dado esa responsabilidad. Por eso los tenemos en los brazos, por eso los tenemos de chiquitos, por eso los tenemos a nuestro cuidado, para enseñarles quién es Dios. Las matemáticas y el español o el inglés vienen como añadidura. Lo primero que tienen que saber es quién es Dios, qué hizo por ellos, qué está haciendo por ellos, qué va a hacer por ellos y qué tienen que hacer ellos por Él. Amén. Vamos a orar. Y mientras estamos orando, también vamos a estar entonando un canto que dice: pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal no va a tener valor. Dice: y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.